Hola, soy el profesor Rubén Alberto Gabalday Castro, rector del Instituto CAECVA. Hoy es jueves 30 de mayo de 2024. Hace 2 días conmemoramos el Día Nacional del Ceremonial aquí en Argentina. Y quiere ser este pequeño vídeo un homenaje a los precursores del ceremonial nacional. El 28 de mayo de 1810, el decreto que confiere honores a la Junta Provisional Gubernativa del Río de la Plata, a nombre del rey don Fernando VII, fue tomado como un hito del protocolo nacional, por lo cual en unas jornadas realizadas en el año 1993 se tomó como base y sustento para la argumentación de la declaración por decreto del Poder Ejecutivo Nacional del Día del Ceremonial Argentino o Día Nacional del Ceremonial. La Revolución de Mayo había dado su primer protocolo. Así pues, el deseo y la ambición de aquel entonces devino en generar un sentido de nación, instancia que hoy podremos definir como una identidad colectiva. Luego el devenir de la historia nos marca la independencia de 1816 y la Constitución de 1853. El final del siglo XIX e inicio del siglo XX fueron tiempos de concienciación naciente e irradiación del ceremonial, protocolo que traspasó la instancia palaciega, alcanzando a toda instancia y ámbito, generalizando su alcance e interpelación social y estatal. 1980 fue la década llamada de la democratización de las expresiones del protocolo y la etiqueta. La República Argentina asomó tenuemente en el contexto mundial de la etiqueta, con personalidades que han dejado huella en el sendero del ceremonial. Entre ellos, los más preclaros y notorios fueron Adolfo Urquiza, Rodolfo Gastón Zapata, Juan Eugenio de Chikov, Rogelio Tristani, Delfina Mitre, María Berisso, Jorge Blanco Villalta y Eugenia de Chikov. De estos dos últimos, fui director de la Comisión de Egresados del Instituto Argentino de Ceremonial en el caso del emblemático embajador y amigo personal de la recordada maestra, hija del afamado conde. 1990 marcó el inicio de una década de reconocimiento y consolidación de la profesión de ceremonialista. Finalmente, es cierto, pero con segura presencia en la cultura nacional. En 1993 se realizaron las primeras jornadas nacionales de ceremonial en la función pública, organizadas por la Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la Nación, y realizadas en la ciudad de Buenos Aires en el mes de abril. Las mismas resolvieron que era necesario instituir una fecha conmemorativa para la incipiente profesión. Como resultado, el Decreto Nacional número 1574 del año 93 establece el Día Nacional del Ceremonial. El proyecto fue presentado por el entonces director general de ceremonial y presidente de dichas jornadas, José Orlando Cáceres. La fecha 28 de mayo obedeció al hecho, como les narré al inicio de este encuentro, de que el 28 de mayo de 1810 se emitió, como hemos significado, el primer reglamento protocolar del país, conocido como la Introducción para el Despacho y Ceremonial o Reglamento para el Ejercicio de la Autoridad de la Junta Gubernativa del Río de la Plata. En aquella declaración se puso de relieve la trascendencia e importancia del ceremonial como elemento imprescindible en todas las manifestaciones oficiales de la administración pública, marcando el punto de partida para una nueva concepción del ceremonial oficial argentino, no solo como disciplina de organización, sino además como vínculo incuestionable de elevación y fortalecimiento de la imagen cultural del país. Lo particular de esta instancia es que el 6 de diciembre de 1810, la misma Junta Gubernativa de las provincias del Río de la Plata deroga el artículo
o la disposición, mejor dicho, perdón, el articulado del 28 de mayo del mismo año. Habían pasado 7 meses, un poco menos de 7 meses, entre una disposición y la otra. Las consideraciones y disposiciones de la derogación de lo dispuesto el 28 de mayo de 1810 dejan a todas luces ver la impronta de un radical Mariano Moreno, sumergido en la Ilustración francesa, como lo evidencia el contrato social de Rousseau, que no tan solo tradujo en palabras sino en acciones. Les dejo el link en este vídeo y en todos los medios donde el Instituto CAECA se comunica con ustedes para que puedan leer el discurso que estoy leyendo en parte, una pequeña fracción, de lo que pronuncié el 28 de mayo, donde van a poder observar, leer, interpretar el ceremonial de la época virreinal, en una pequeña introducción, en unas pinceladas, para saber qué era, cómo se conmemoraba en aquel instante de nuestra patria, en esa corte virreinal, si podemos llamarla de esa manera, y cómo luego fue la Junta cara a los sentimientos y al entender de aquel entonces, establece el primer protocolo y luego es derogado el 6 de diciembre del mismo año por una instancia muy simpática que tiene que ver con un brindis propiciado en el regimiento de patricios y etcétera, que se los dejo para que lo puedan leer con detenimiento porque es muy sabroso para entender, para comprender, para saber de qué se trata. Las consideraciones y disposiciones de la derogación de lo dispuesto el 28 de mayo de 1810 dejan estas claras instancias que estoy comentando. Quizás, si yo hubiese estado, obviamente que no, porque era joven en aquel entonces, en 1993 hubiese sugerido a mis colegas que se tome como día del ceremonial el día de la tradición, porque al fin y al cabo el ceremonial se basa y se sustenta en la tradición, y no en una disposición que al poco tiempo fue derogada. Para finalizar estas palabras, que pretenden ser un humilde homenaje al inicio del ceremonial nacional, traigo al presente algunos de los conceptos que pronunciáramos el pasado 3 de junio de 2023 en el atrio del convento de Santo Domingo. Bartolomé Mitre, en Historia de Belgrano, atribuye a Manuel Belgrano la siguiente expresión: el hombre que cultiva su trato se hace amable y sensible, se acostumbra a ser delicado y muestra tener nobles inclinaciones. Quedó establecido un nuevo ceremonial en los albores de la patria. Igualdad entre presidente y vocales. Los honores serán a todos los miembros de la Junta y no solo a quien la preside. La Junta ya no tendría ni escoltas, ni comitivas, ni ningún otro aparato que los distinga de los demás ciudadanos. Se prohíbe todo brindis, viva o aclamación pública a favor de individuos particulares de la Junta. Y agrega, y esto es interesante, si estos, los miembros, son justos, vivirán en el corazón de sus conciudadanos. No se podrá brindar sino por la patria y por la felicidad pública, entre otras disposiciones. Manuel Belgrano, por quien el instituto lleva el nombre de General Don Manuel Belgrano, el primer prócer porteño, fue parte de todo el proceso emancipador de la patria, con destacada participación en mayo de 1810, lo que coloca a nuestro prócer como guía y faro en el arte de la convivencia y artífice también del protocolo de este país y del ceremonial que atañe a sus ciudadanos. Reciban un cordial saludo, que estén bien, buen fin de jornada.